ahora pasamos al cuadro agudo, el síndrome coronario agudo, el famoso SICA, síndrome isquémico coronario agudo. ¿Ya? Entonces vamos ahora al cuadro agudo. En el cuadro agudo cambiamos el contexto patológico, porque acá miren la placa, qué diferente es con la placa estable, ¿no? Miren, hay un centro lipídico, pero que ahora es grueso, es grande el centro lipídico. La capa fibrosa es delgada, pequeñita, la capa de colágeno. Y la luz está permeable, ¿no es cierto? Porque la placa, bueno, no obstruye tanto, pero miren la constitución de la placa. El núcleo lipídico es más grande y la capa fibrosa es pequeña. Entonces, esta placa se llama placa vulnerable, placa inestable, porque como la capa fibrosa es pequeña, doctores, en cualquier momento se rompe. Y eso es lo que genera el cuadro agudo. La ruptura de placa, el accidente de placa, la erosión de la placa es lo que genera el cuadro agudo. Porque al erosionarse esa placa, al romperse, ¿qué se va a formar? Un trombo. Por eso acá hablamos de placa inestable o placa trombótica. Porque como pueden ver acá, miren, se rompió la placa y miren, se forma un coágulo, se forma un trombo. Pero hay dos escenarios cuando la placa se rompe. Este primer escenario es porque se forma el coágulo, pero todavía hay luz. Entonces es una oclusión parcial, porque hay luz. Y el trombo que se ha formado por la ruptura de placa es a base de plaquetas. ¿Correcto? Ese es el primer escenario en el síndrome coronario agudo, si el paciente tiene buena suerte, ¿no? Pero si ya Diosito lo está llamando a ese paciente, entonces vamos a tener este otro escenario, en el cual ya la oclusión es total, no hay luz. Al romperse la placa, el coágulo ha tapado toda la luz de la arteria coronaria. Es una oclusión total. Y el trombo es a base de fibrina, es a base de fibrina. Entonces son dos contextos diferentes. Por eso al primero le vamos a llamar así, SICA, sin elevación de CT, porque ya vamos a ver su interpretación en el electrocardiograma. Y al de peor pronóstico, al que tiene oclusión total, trombo a base de fibrina, SICA con elevación de CT. Miren que son dos contextos diferentes cuando se rompe la placa, cuando hay un accidente de placa, ¿no? Entonces esta es la placa inestable, placa trombótica, responsable del cuadro coronario agudo. Hay dos escenarios, ¿correcto? ¿Y por qué les explico esos dos escenarios? Porque el primer escenario, donde la oclusión es parcial, el trombo es a base de plaquetas, llamado SICA sin elevación de CT, va a producir la llamada angina inestable y el otro cuadro que es el infarto no Q. O sea, la angina inestable es isquemia, aguda, pero no hay necrosis. En cambio, cuando digo infarto agudo de miocardio, ya hay necrosis. Ahí está el color negro. Una necrosis, ¿no?, que es del subendocardio, que se va a llamar infarto no Q. Porque la zona más sensible a la hipoxia es el subendocardio. ¿Ya? Porque las arterias coronarias que traen oxígeno para el miocardio están en el epicardio. Entonces, ¿cuál es la zona más alejada? El subendocardio. Entonces, es la zona más sensible a la hipoxia. Pues el primer infarto es infarto no Q o subendocárdico, como están viendo ahí. Entonces, esos dos cuadros clínicos están dentro del SICA sin elevación del ST y están viendo ahí la fisiopatología. En cambio, en el otro lado, donde la oclusión es total, donde el trombo es a base de fibrina, el paciente pues más grave, que se llama SICA con elevación de ST, va a producir el famoso infarto con onda Q. Infarto transmural, porque se necrosa toda la pared, como estás viendo ahí. O subepicárdico también llamado. ¿Ya? Transmural o subepicárdico, porque toda la pared se necrosa. Entonces miren el origen de cada uno de estos cuadros agudos. ¿Ya? Entonces resumen, sin elevación de ST, oclusión parcial, trombo a base de plaquetas, produce la angina inestable y el infarto no Q o subendocárdico. En cambio, el SICA con elevación de ST, oclusión total, trombo a base de fibrina, produce el infarto con onda Q, transmural o subepicárdico. ¿Se dan cuenta? Muy bien.
Vamos al diagnóstico. Acá sí vamos a utilizar electrocardiogramas, troponinas. En el cuadro crónico, en la angina estable, utilizábamos pruebas funcionales. En el cuadro agudo, EKG, troponinas. ¿Se van dando cuenta de la diferencia? Muy bien, entonces el diagnóstico del cuadro coronario agudo, el primer criterio es el criterio clínico, ¿no? Un paciente que viene con dolor de pecho, que ya hemos comentado, opresivo, severo, que no calma con el reposo, con los nitratos. Eso ya me debe hacer entender de un cuadro agudo, porque la angina estable calmaba con el reposo, con la nitroglicerina, duraba menos de 20 minutos. Acá no, es persistente. Entonces el primer estudio, cuando estoy sospechando un cuadro agudo, es el electrocardiograma, en los primeros 10 minutos del paciente. Porque el electrocardiograma nos va a permitir esto, conocer si estamos frente a un Zika sin elevación de ST o a un Zika con elevación de ST. Entonces el electrocardiograma es el primer estudio al ingreso del paciente, cuando sospecho un cuadro coronario agudo, en los primeros 10 minutos, le pido. Entonces si yo veo en mi electrocardiograma esto de acá, veo cualquier alteración que puede ser, mira, onda T negativa, infradesnivel del ST, o sea, el ST está hacia abajo, infradesnivel, cualquier alteración, o hasta un EKG normal. Entonces se va a llamar así, Zika sin elevación de ST, ¿no? T negativa, infradesnivel o normal. Y esto está representado por lo que hemos visto anteriormente. Por esto, ¿no? Por una placa que se rompió, produjo un trombo, pero es una oclusión parcial y el trombo está a base de plaquetas. Entonces, la manifestación electrocardiográfica de esto, que es el Zika sin elevación de ST, es esto. Diferente al Zika con elevación de ST. Porque acá te acuerdas, ¿no? El Zika con elevación de ST es oclusión total, trombo a base de fibrina. ¿Y qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Esto. Miren cómo acá el ST se eleva. Supradesnivel, elevación del ST, pero ojo, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo. La famosa carita triste, ¿no? Porque si te dice cóncavo hacia arriba, carita feliz, pericarditis. Acuérdate de eso, cóncavo hacia abajo, en derivaciones contiguas, infarto. Pues. Entonces miren, acá se eleva el ST. Entonces, cuando tú en el electrocardiograma encuentres elevación del ST cóncavo hacia abajo, estás pensando en esto. Se ha ocluido totalmente la arteria coronaria. El trombo es a base de fibrina. Entonces, el Zika con elevación de ST. ¿Ya? Pero cuando no ves tu electrocardiograma y no ves elevación de ST, ves cualquier otra cosa, entonces dices, no, tranquilo, todavía hay luz, es una oclusión parcial, el trombo es a base de plaquetas. Porque es un Zika sin elevación de ST. Entonces te das cuenta la diferencia, ¿no? Ya está. Y un dato adicional acá, en el Zika con elevación de ST, es que esta arritmia oculta la elevación del ST. Bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, como conclusión, la elevación del ST o supradesnivel del ST es igual a bloqueo completo de rama izquierda. Mucho cuidado. Te pueden decir elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. Es este mismo contexto patológico. Oclusión total, trombo a base de fibrina. Entonces es lo mismo, ¿correcto? Ya está. Entonces se dan cuenta cómo el electrocardiograma, al ver los cambios en el segmento ST, nos permite clasificar a tu paciente, ¿no? Sin elevación de ST y con elevación de ST, y ya sabes qué está pasando en la fisiopatología. Muy bien. La otra prueba diagnóstica son las troponinas. Entonces, ¿te acuerdas que en el Zika sin elevación de ST tenías la angina inestable y el infarto no Q o subendocárdico? La pregunta es ¿cómo lo diferencio? Con los biomarcadores. Si las troponinas nos salen negativas, porque las troponinas son las más sensibles, las más específicas, las de elección, como biomarcadores cardíacos, si te sale negativa, quiere decir que no hay necrosis, solo es isquemia aguda, angina inestable. Pero si las troponinas son positivas, quiere decir que hay necrosis.
Entonces ya es un infarto. Pero como estas troponinas positivas están dentro de un SICA sin elevación de ST, es un infarto no Q o subendocárdico. Porque si las troponinas salen positivas, muy positivas incluso, dentro de una elevación de ST, entonces el diagnóstico es un infarto con onda Q, transmural o subepicárdico. ¿Correcto? Entonces ahí tienes completado tu algoritmo diagnóstico. Clínica, EKG y troponinas para evaluar tu síndrome coronario agudo. Con el EKG clasificas ST no elevado, ST elevado. Con tus troponinas diferencias angina inestable o los infartos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces piensa en infarto agudo de miocardio cuando ya te dicen troponinas positivas o en el electrocardiograma onda Q de necrosis, como vamos a ver. Ahí recién es infarto. ¿Ya? No marques de frente infarto. Infarto no es por clínica. Te tienen que dar marcadores bioquímicos como las troponinas o electrocardiográficos como la onda Q. Ahí recién marcas infarto. Si no, simplemente, si no tienes los datos, angina inestable, que es la isquemia aguda. ¿Correcto? Y tú te preguntarás, doctor, hemos visto la forma crónica que es angina estable. Acá estamos con la angina inestable. ¿Y cómo la vas a diferenciar? Por estos datos. Miren, en la angina estable, ¿quién desencadenaba el dolor? El esfuerzo, ¿verdad? Físico, mental. En la inestable, ¿no? Puede producirse al reposo, sin esfuerzo. Al reposo le da dolor de pecho, angina inestable, si el reposo lo desencadena. ¿Se dan cuenta la diferencia? Progresiva, aumenta en intensidad, no calma, por ende dura más de 20 minutos. Entonces, si el dolor de pecho calma con los nitratos, con el reposo, dura menos de 20 minutos, estable. Pero si progresa, aumenta de intensidad, no calma con el reposo ni los nitratos, dura más de 20 minutos, inestable. Es fácil la diferencia, por favor, no se equivoque. Es cuestión de entenderlo. Reciente comienzo. El debut de una angina, la primera vez que le da al paciente una angina, se considera inestable. Imagínate un fumador, un paciente diabético, que por primera vez tiene dolor de pecho. El primer dolor de pecho, la primera angina, que se llama reciente comienzo, se considera inestable. Posinfarto, dentro de las primeras semanas. Entonces, posinfarto, le dio un infarto, ¿no? Porque tiene troponinas positivas, onda Q en el electrocardiograma. Entonces, ya le dio su infarto. Y a las pocas horas le da de nuevo dolor de pecho. Ese es angina inestable, si es posinfarto. ¿Y se acuerdan de la angina de Prince Metal, la del joven que consume cocaína por vasoespasmo coronario? También se considera angina inestable, por si acaso. Entonces, esas son las formas de angina inestable. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y el infarto, recuerden que puede ser no Q, cuando está dentro del ST no elevado, o con onda Q, cuando está dentro del ST elevado, o bloqueo completo rama izquierda. Recuerden, ST elevado, bloqueo completo rama izquierda. El infarto tiene una clasificación universal. Se dice infarto tipo 1 cuando es primario, es el más frecuente. Me refiero a primario con que el infarto es espontáneo. La placa de ateroma se rompe, se forma un trombo y produce un infarto. Infarto espontáneo o primario, es el más frecuente. El 2 es el secundario, a un factor que altera la demanda o la oferta de oxígeno. Es decir, un paciente que tiene una crisis hipertensiva, una hemorragia, un traumatismo, una anemia severa. O sea, si hay un factor que altera la demanda y oferta de oxígeno y ese factor produce el infarto, entonces es el infarto secundario o tipo 2. Entonces, por eso cuando te dan en un contexto clínico, ¿no? Te dicen paciente que tiene infarto agudo de miocardio porque tiene troponinas positivas. Te dicen, pues, tuvo un trauma torácico o tuvo una hemorragia severa que produjo anemia o una crisis hipertensiva.
Entonces, en ese contexto, cuando reconocemos que hay un factor que ha producido el infarto, ese es el tipo 2 o secundario. Porque en el primario no hay, es espontáneo. El 3 es muerte súbita, que es otra forma de expresión del cuadro coronario agudo. Se muere el paciente, súbitamente, ¿no? Le da su infarto y se muere. Ya está. Los famosos, ¿no? Amaneció muerto, porque los infartos son en las primeras horas de la mañana, cuando se activa el tono simpático, ¿no? Amaneció muerto, dice. Ya, ese es un infarto tipo 3. 4. Angioplastía coronaria transpercutánea. ¿Cómo es eso? Doctor, si ese es un tratamiento de revascularización. Correcto, pero tiene complicaciones. ¿No ves que estás ingresando a colocar un stent? A veces rozan el endotelio y al alterar el endotelio se forma un coágulo y se produce un infarto. Entonces, estos procedimientos invasivos como la angioplastía o la cirugía de bypass tienen complicaciones, pues, ¿no? Entonces, cuando una angioplastía produce un infarto, se llama tipo 4. Y cuando es producido por la cirugía de bypass, donde también hay manipulación, es el infarto tipo 5. ¿Correcto? Tipo 5. Esa es la clasificación universal del infarto agudo de miocardio. Muy bien. Entonces recordemos que el electrocardiograma y las troponinas son las pruebas diagnósticas de elección en el cuadro coronario agudo. ¿Ya? Ya está. Entonces, el electrocardiograma es muy importante. Es la prueba inicial en los primeros 10 minutos. Ojo, si sale normal hay que repetirlas. Cada 15, 30 minutos hay que repetirlas porque los cambios son dinámicos, ¿ya? En el caso del electrocardiograma. Y lo más importante, ¿no? Que nos clasifica en sí que ST no elevado y en sí que ST elevado. Y ojo, doctores, el ST elevado, ¿ya? Nos indica también qué cara del corazón se está infartando, se está necrosando. Y eso le suelen preguntar. Entonces, cuando la cara anterior del corazón, o sea, el infarto de cara anterior, ¿cómo se manifiesta? Porque el ST se eleva cóncavo hacia abajo. ¿En qué derivaciones? En B3 y B4, que son derivaciones precordiales. Entonces, como pueden ver acá, miren, cuando el ST se eleva en B3, B4, es el infarto de cara anterior. ¿Y qué arteria se está comprometiendo? Miren, la descendente anterior, que es la más afectada por la aterosclerosis. Por eso les comenté, este es el infarto más frecuente, ¿no? El de cara anterior. El septum, cuando se necrosa el septum, el ST se eleva en B1, B2. ST elevado en B1, B2, infarto del septum interventricular, que también depende de la descendente anterior, ¿ya? Y a veces es de B1 a B4, entonces el infarto anteroseptal, ¿no es cierto? B1 a B4. Entonces, si el ST se eleva en B1, B2, B3, B4, es el infarto anteroseptal, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el de cara inferior, también llamada diafragmática. Cuando el infarto es de cara inferior o diafragmática, el ST se eleva en D2, D3 a BF, que son los que ven la cara inferior del corazón. Pero recuerden que D2, D3 a BF dependen de la descendente posterior, rama de la coronaria izquierda. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Cuando el infarto es lateral, es compromiso de la arteria circunfleja. Entonces el ST se eleva si el infarto lateral es alto en D1 a BL. Si es lateral bajo, B5, B6. ¿Correcto? B5, B6. Es por compromiso el infarto lateral de la arteria circunfleja. Entonces, doctores, ustedes tienen que recordar eso, ¿no? ¿Qué arteria está comprometida? ¿Qué derivaciones son las que te indican la cara del corazón que se está infartando? ¿Ya? Tienen el infarto anterior o anteroseptal, inferior o diafragmático o lateral. Es básico que se recuerden eso, ¿no? Y qué derivaciones son las que se comprometen, o sea, dónde se eleva el ST, en qué derivaciones, y qué arteria está comprometida, ¿no? Eso es básico. Muy bien. Luego ya hay otros como el anterior extenso, ¿no? Es el anteroseptal más toda la cara lateral. Y eso es por compromiso de la coronaria izquierda, pues, ¿no? Si se compromete la coronaria izquierda, se compromete la circunfleja y la descendente anterior. Entonces te da el anterior extenso,
que es toda la cara anteroseptal más la cara lateral. También tienes el infarto de cara posterior, que se ve en B7, B8, que son derivaciones que normalmente no se utilizan. Pero ojo con este dato. La elevación del ST en B7, B8 te indica infarto de cara posterior, que es igual al infradesnivel, o sea, ST hacia abajo, en B1, B2. Ojo con ese dato, porque es el espejo. B1, B2 es el espejo de B7, B8. Entonces, cuando tú encuentres elevación del ST en B7, B8, infarto de cara posterior. Pero como no utilizamos a veces derivaciones accesorias, no utilizamos B7, B8. Lo normal es de B1 a B6. Entonces, ¿cómo vemos el B7, B8? En B1, B2. Entonces, si en B1, B2 el ST está hacia abajo, eso es igual a ST elevado en B7, B8. Entonces, infarto de cara posterior. Y busca este infarto de cara posterior cuando hay un infarto de cara inferior o diafragmático, porque ambos dependen de la descendente posterior. ¿Ya? Muy bien. Y también puede haber de ventrículo derecho, B3R, B4R, ¿ya? Que genera hipotensión, ingurgitación yugular, etc. Más raro, ¿no? Porque el infarto más frecuente es de ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces miren cómo el electrocardiograma es importante, porque su elevación nos indica qué cara del corazón se está infartando, ¿ya? Y los cambios son dinámicos. Recuerda que la onda T, mira, la inversión de la onda T negativa simétrica, indica isquemia. Onda T negativa simétrica, isquemia. ST elevado indica lesión. Segmento ST, elevado, lesión. Y onda Q, necrosis. Entonces recuérdenlo así. Onda T, isquemia. Segmento ST, lesión. Onda Q, necrosis. Miren acá, por favor, en este electrocardiograma, cómo vemos la elevación del ST. ¿En dónde? En B1, miren, cóncavo hacia abajo. En B2, cóncavo hacia abajo. En B3, cóncavo hacia abajo. Y en B4, miren, cóncavo hacia abajo. Esa elevación del ST. Entonces, eso nos indica que se trata de un infarto anteroseptal, ¿no es cierto? Anteroseptal, que es el infarto, como les he comentado, más frecuente, porque es el que se compromete la arteria descendente anterior. Pero también tenemos este otro, para que se familiaricen, cuando se eleva en D2, cuando se eleva en D3, cuando se eleva en ABF. Entonces miren cómo se produce la elevación del ST nuevamente cóncavo hacia abajo. Para que lo diferencien de pericarditis, que es cóncavo hacia arriba, la carita feliz, pericarditis, carita triste, cóncavo hacia abajo, infarto. Aparte que en la pericarditis es la elevación del ST en todas las derivaciones, o en la mayoría. En cambio en el infarto es en derivaciones contiguas, como en este caso, que nos indica un infarto de cara inferior o diafragmática. Elevación del ST cóncavo hacia abajo en D2, D3, ABF. Muy bien. Entonces, el otro elemento diagnóstico en un cuadro coronario agudo son los biomarcadores cardíacos, las famosas enzimas. Entonces, recordemos que la más sensible, la más específica, las de elección, son las troponinas, que empiezan a elevarse a partir de las 4 horas. Empiezan a elevarse, ¿correcto? Y luego tienen esa cinética, miren, persistente, y caen a los 7, 10 días, incluso a los 14 días, dependiendo. La I cae antes, la T de tiempo cae después. Entonces, definitivamente las troponinas son las de elección para infarto, para necrosis. ¿Correcto? Son las de elección, son las más sensibles y específicas. Miren la cinética, porque tenemos otras enzimas, como por ejemplo la primera en elevarse, la mioglobina, mira. Se eleva en las primeras horas, a la hora se empieza a elevar, ¿no? Y luego cae a las 24 horas. Entonces, por ahí sí te preguntan, ¿no? Teóricamente, porque no se utiliza en la práctica. La primera enzima en elevarse en el infarto, la mioglobina. Buena sensibilidad, pero baja especificidad. ¿Y quién sirve para los reinfartos? La CPK, fracción específica MB. CPK, fracción MB. La CPK, fracción MB, miren cómo se eleva a partir de las 4 horas, como las troponinas, llega a su pico a las 24 horas y cae a las 48 horas. Entonces sube y cae.
Por eso te sirve para los reinfartos. Las troponinas no, porque su elevación es persistente. Entonces la gran importancia del CPKMB es para los reinfartos. Luego tenemos otras enzimas, como el TGO, que también se eleva en hemólisis, en hepatitis, entonces baja especificidad, pero también en un infarto el TGO se eleva. Y la última enzima en elevarse en un infarto agudo de miocardio es la LDH. La última enzima, la LDH. Ya está. Pero no se olviden lo más importante. Las más sensibles, las más específicas, las de elección, ¿cuáles son? Troponinas. No pueden fallar en eso. Muy bien. Y vamos al tratamiento. El tratamiento de un cuadro coronario agudo inicial, ya, cuando estemos frente a un Zika, el tratamiento inicial es, ¿correcto? El ABC, porque es una emergencia, vía aérea, ventilación, circulación. Pero luego ya el manejo, ¿no? El manejo de la angina, porque el paciente está con dolor de pecho. Utilizamos nitroglicerina 0.4 miligramos por vía sublingual. 1, 2, 3 veces. Y cuando no calme el dolor de la angina, podemos utilizar sulfato de morfina, ¿ya? Pero de base es la nitroglicerina sublingual para la angina. Luego su antiagregación plaquetaria, pero a dosis de ataque, 300 miligramos. Ojo, dosis de ataque. Aspirina, clopidogrel. Su beta block selectivo, metoprolol, bisoprolol. Su estatina a dosis altas, atorvastatina, rosuvastatina. Y oxígeno cuando está desaturando, ¿no? Cuando está desaturando, menos del 90% la saturación, pasamos oxígeno. Entonces, este es el tratamiento inicial para todo cuadro agudo, sea ST no elevado o ST elevado. Este es el tratamiento basal para cualquier cuadro agudo. Luego ya viene el manejo específico, dependiendo si el Zika es sin elevación de ST. Si estás frente a un Zika sin elevación de ST, donde el trombo es a base de plaquetas, la oclusión es parcial, 3 componentes en el tratamiento específico: antiagregación plaquetaria, anticoagulación y estratificar el paciente. Eso es lo que haces en tu Zika sin elevación de ST. 2 antiagregantes plaquetarios que puedes escoger: aspirina con clopidogrel o aspirina con ticagrelor. Escoge 2. Aspirina más uno de ellos. Entonces son 2 antiagregantes plaquetarios, por ese caso. Más un anticoagulante. Y ahí tienes que escoger también bajo peso molecular, enoxaparina, la no fraccionada, la de alto peso. O si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, adulto mayor, fondaparinux, que es un pentasacárido, que es un anticoagulante. Entonces escoges 2 antiagregantes, un anticoagulante para tu Zika ST no elevado. Y lo último es estratificar a tu paciente. Y ahí tenemos el score de TIMI. Tu score de TIMI, que tiene 7 parámetros, te va a estratificar el paciente, ¿no? ¿Cuáles son esos 7 parámetros? Factores de riesgo, cómo está la estenosis en la arteria coronaria, el uso de aspirina, el grado de angina, las enzimas, la desviación del ST. Bueno, son 7 parámetros, ¿correcto? Son 7 parámetros donde cada uno tiene un puntaje, un punto, y si me sale menos de 2 puntos, ¿no? Porque cada uno es un punto. Si me sale menos de 2 puntos, bajo riesgo. Entonces nos quedamos con el manejo médico. Antiagregación plaquetaria, anticoagulación. Punto, se quedó ahí. Pero si te sale de alto riesgo, de riesgo alto, mayor o igual a 2 puntos en el score de TIMI, ese paciente tiene que ir a tratamiento invasivo. ¿Cuál es el manejo invasivo? La revascularización. Angioplastía, cirugía de bypass, que ya sabes los criterios, porque lo hemos visto en la angina estable. Decides cuál es tu tratamiento de revascularización. Pero esa es la idea con tu Zika ST no elevado. O sea, aparte de antiagregación plaquetaria, anticoagulación, le tienes que estratificar a tu paciente con el score de TIMI. Porque algunos se quedan con su manejo médico y otros vas a tener que llevarlos a revascularización. Ya está. Ese es el manejo. En cambio, el Zika ST elevado
ese paciente que tenía su oclusión total, su trombo a base de fibrina, ¿te acuerdas? El más grave, ST elevado, o bloqueo completo de rama izquierda, que es lo mismo. Lo más importante es su terapia de reperfusión aguda. ¿No ves que ha habido una oclusión total? Tienes que hacer terapia de reperfusión. ¿Y cuál es esa terapia de reperfusión? Tienes una ventana terapéutica hasta 12 horas, donde la de elección o definitiva es la angioplastía coronaria transpercutánea. Ese es el tratamiento de elección en un SIC-ST elevado. ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda. Angioplastía. Lo ideal, o sea, la ventana terapéutica es 12 horas, pero lo ideal es en los primeros 120 minutos, o sea, en las primeras 2 horas, ofrecerle al paciente angioplastía. Eso sería una atención de calidad, ¿no es cierto? Pero como nuestro sistema de salud es precario, abandonado, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos históricamente. Como no tenemos a la mano muchas veces para hacer angioplastía a nuestro paciente con SIC-ST elevado, que sería lo ideal, lo mejor. Entonces, ¿qué le damos como alternativa? Terapia fibrinolítica, porque te acuerdas que el trombo es a base de fibrinas, entonces le das fibrinolíticos. Terapia trombolítica, con activadores del plasminógeno tisular. Alteplas, Tecnecteplas, ¿no? O antiguamente, pues estreptoquinasa te ponen, ¿no? Entonces esas terapias trombolíticas o fibrinolíticas es la alternativa, ojo, porque la de elección es la angioplastía, eso es lo mejor. Pero cuando no hay, su terapia fibrinolítica. En los primeros 30 minutos idealmente. O sea, si tú estás en provincia, pues en una zona rural y sabes que el paciente no le vas a dar dentro de 2 horas angioplastía, porque está haciendo un SIC-ST elevado. Si sabes que no le vas a ofrecer angioplastía, ya de una vez colócale terapia fibrinolítica. Entonces, lo más pronto posible, si es terapia fibrinolítica, ¿ya? Entonces, ahí están los tiempos ideales, pero ojo que la ventana es hasta 12 horas. Pero obviamente la eficacia va cayendo conforme, ¿no?, nos demoramos más, ¿ya? De acá entonces recuerden que angioplastía es la terapia de elección, es la terapia definitiva del SIC-ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda. La alternativa precoz es la terapia fibrinolítica. Ya está. Ahora, cuanto más grave el paciente, angioplastía. Cuando hay contraindicaciones absolutas para fibrinólisis, angioplastía. ¿Se dan cuenta? O sea, finalmente el paciente termina en angioplastía. Así le das fibrinólisis al paciente, terminas haciendo angioplastía, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la terapia fibrinolítica? Porque les han preguntado. Contraindicaciones absolutas: accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, disección de aorta, malformaciones vasculares, aneurismas, malformaciones venosas, neoplasias intracerebral, tumor cerebral. Contraindicación absoluta. Hemorragia interna activa. Mucho cuidado, porque en contraindicaciones relativas está úlcera péptica activa. Esta es hemorragia interna activa. Mucho cuidado. Hemorragia interna activa. TEC severo, un traumatismo encefalocraniano severo, glagómeno de 8. Ya está. Esas son las contraindicaciones absolutas para fibrinolíticos. Por lo tanto, si les dicen a un paciente con ST elevado, con cualquiera de estos factores, no les queda de otra. ¿A dónde tienen que llevar a su paciente? Angioplastía coronaria transpercutánea, ¿ya? Para colocarle su stent, que es el tratamiento de elección, el tratamiento definitivo, el tratamiento cuando el paciente está grave, ¿no? Imagínense shock cardiogénico, edema agudo de pulmón, angioplastía, o cuando hay contraindicaciones para fibrinólisis, angioplastía, ¿ya? Muy bien. Y algo que quiero que entiendan, que a veces se confunde. El tratamiento del SIC-ST elevado, estamos mencionando que el tratamiento importante es la reperfusión, con angioplastía o la alternativa a la fibrinólisis. Pero eso no quiere decir que no le vas a dar antiagregación plaquetaria o anticoagulación. Le vas a dar. O sea, al SIC-ST elevado
le da su antiagregante plaquetario y le da su anticoagulación. E incluso, ¿no es cierto?, hay terapias de acuerdo a la reperfusión que vas a utilizar. Por ejemplo, si el paciente va a angioplastía, le vas a tener que dar aspirina más ticagrelor y la heparina no fraccionada. Ese es el esquema cuando el paciente va a angioplastía. Aspirina, ticagrelor, heparina no fraccionada. Y si el paciente va a fibrinólisis, es aspirina más clopidogrel. Y su anticoagulación, heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. El paciente con SIC-ST elevado, su tratamiento más importante es la reperfusión, angioplastía o fibrinólisis, más antiagregación plaquetaria, más anticoagulación. ¿Me dejo entender? Ya está. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Porque en tu SIC-ST no elevado, terminas con tu antiagregante y tu anticoagulación, nada más, y estratificas a tu paciente, ¿no? ¿Qué aumentas en tu ST elevado? Tu terapia de reperfusión. Eso que quede claro, ¿ya? Y los esquemas, dependiendo, ¿no? Si va a angioplastía o fibrinólisis, utilizamos la terapia antiagregante o anticoagulante más potente. Cuando el paciente va a angioplastía, utilizamos aspirina ticagrelor, que son más potentes, y heparina no fraccionada. En cambio, en fibrinólisis, menos potencia. Aspirina, clopidogrel y heparina de bajo peso. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente, las complicaciones del paciente que hace infarto agudo de miocardio, que depende del tiempo. ¿Cuál es la complicación más precoz, que es la principal causa de muerte extrahospitalaria precoz, porque se muere en la calle, ¿no? Le das infarto y se muere en la calle. Pues se le llaman muerte precoz, muerte extrahospitalaria. Las arritmias, ¿ya? Ahí está la fibrilación ventricular. Entonces, las complicaciones eléctricas son la principal causa de muerte en el paciente. Luego tienes tu pericarditis en los primeros días, que se llama pericarditis epistenocárdica. Epistenocárdica, ¿correcto? En los primeros 7 días. O también se pueden ya presentar complicaciones mecánicas. Se rompe el músculo papilar y genera insuficiencia mitral aguda, donde hay que operarlo al paciente. O se rompe el septum interventricular, que genera un soplo pansistólico, como si fuera un CIB, ¿no? Una comunicación interventricular. O se rompe la pared del ventrículo y genera taponamiento cardíaco. Y acuérdate de triada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados. Con taponamiento cardíaco. Entonces, si ves un paciente con infarto y hace o presenta triada de Beck, porque está haciendo un taponamiento, ¿qué complicación se ha presentado? Ruptura de pared ventricular. Ruptura de pared ventricular. Y pasadas las 2 semanas, un aneurisma ventricular que se puede formar, ¿no? Porque se ha necrosado la pared, se ha debilitado y se forma un aneurisma, que se reconoce porque el ST está elevado más de 2 semanas. Un ST elevado más de 2 semanas, sospechar aneurisma ventricular. O la pericarditis tardía, llamada síndrome de Dressler, ¿ya? Que es una pericarditis autoinmune. Pues hay 2 tipos de pericarditis en el infarto. La precoz, llamada epistenocárdica, por un fenómeno inflamatorio, y la tardía, que es el síndrome de Dressler, origen autoinmune. Son 2 tipos diferentes. Una es precoz, la otra tardía. ¿Y cuál es la causa de muerte tardía o intrahospitalaria? Mecánica, falla cardíaca. Causa de muerte precoz, arritmias. Causa de muerte tardía, falla cardíaca. Causa de muerte extrahospitalaria, arritmia. Causa de muerte intrahospitalaria, falla cardíaca. ¿Ya? Eso acuérdense, por favor. Y el pronóstico lo evaluamos con el score clínico radiológico llamado KILIP, donde hay 4 tipos. 1, asintomático, porque los pulmones están normal, baja tasa de mortalidad. 2, cuando ya hay crépitos en las bases, la congestión es en las bases y aumenta un poco la mortalidad. El 3 es el edema agudo de pulmón, cuando ya los pulmones están encharcados. Miren cómo la mortalidad aumenta hasta un 40%. Y el 4 es el shock cardiogénico, donde hay edema agudo de pulmón y hay falla a nivel cardíaco. La bomba del corazón está fallando. Miren la mortalidad,
90%. Entonces, un paciente con infarto, ¿no? Puede ser KILIP 1, KILIP 2, no pasa nada. Pero si hace un infarto y hace un KILIP 3, 4, se muere, porque hay inestabilidad hemodinámica. ¿Y de qué depende, no? Que un paciente con infarto haga edema agudo del pulmón o shock cardiogénico? De la extensión de la necrosis del ventrículo izquierdo. Doctores, si el ventrículo izquierdo se necrosa más del 25%, aparece edema agudo de pulmón, KILIP 3. Si la necrosis es más del 40% del ventrículo izquierdo, aparece shock cardiogénico, KILIP 4. Entonces, ¿de qué depende la inestabilidad hemodinámica? De la extensión de la necrosis. Cuanto más grande la necrosis del infarto, va a generarse más descompensación hemodinámica. Entonces, acuérdense los estadios de KILIP. Doctor, ¿hay otro factor pronóstico? Sí, que es más difícil, no lo han preguntado, pero pueden preguntarles. El score de Forrester, ¿ya? Así que para los que van a postular y requieren más exigencia, porque hemos visto que hay especialidades que requieren más exigencia, ¿no? O en general para el examen, ¿no? Si les colocan una pregunta difícil, entonces una pregunta difícil en los exámenes, ya está tu score de Forrester, ¿ya? Forrester. No te confunda con Forrest de hemorragia digestiva, es de Forrester Diamond. Entonces acá nos dice índice cardíaco y presión capilar pulmonar. Miren, si el índice cardíaco está hacia arriba, eso es bueno, porque hay buena perfusión. Si está hacia abajo, es malo, porque es hipoperfusión. Y la presión capilar pulmonar. Si está abajo, eso es bueno, porque el pulmón está seco, pero si está alto la presión capilar pulmonar, que se mide con el catéter de Sohns-Gant, es malo, porque hay edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, evalúan esos dos parámetros. Índice cardíaco, que evalúa la perfusión, y presión capilar pulmonar, que evalúa la congestión pulmonar. Entonces, cruzamos los valores, ¿no? El 1 es el asintomático, porque tiene baja presión capilar pulmonar y alto índice cardíaco, es el paciente asintomático, buen pronóstico. El 2 acá es edema agudo de pulmón, porque la presión capilar pulmonar está aumentada, pero el índice cardíaco normal. El 3 y el 4 es shock, porque el índice cardíaco es bajo, menos de 2.2, shock. Pero el 3 es el shock seco, que es el shock hipovolémico, porque tu presión capilar pulmonar está baja. El 4 es el shock cardiogénico, porque tu presión capilar pulmonar está alta. Entonces hay shock más edema agudo de pulmón, shock cardiogénico. Entonces ahí están los 4 estadios de Forrester. 1 asintomático, 2 edema agudo de pulmón, 3 shock hipovolémico y 4 shock cardiogénico. Doctores, el Forrester 2 y 4, o acá en KILIP 3 o 4, eso es por el infarto de ventrículo izquierdo. Son los que generan, como te dije, ¿no? Más del 25% se necrosa el ventrículo izquierdo, edema agudo de pulmón. Más del 40% del ventrículo izquierdo, shock cardiogénico. Doctores, ¿quién genera shock hipovolémico? El infarto de ventrículo derecho. Por eso va con hipotensión, ¿correcto? Infarto de ventrículo derecho genera shock hipovolémico, ¿ya? Muy bien. Y el manejo va a ser diferente, pues, ¿no? Porque en un edema agudo de pulmón utilizas furosemida, oxígeno. En un shock hipovolémico hay que pasarle volumen. Y en un shock cardiogénico hay que darle inotrópicos, norepinefrina, dobutamina. Entonces el manejo es diferente, ¿ya? Muy bien, entonces con esos scores evaluamos el pronóstico en un infarto agudo de miocardio, ¿ya?